ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un mensaje de Dios para ti. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conversaciones. Yo soy Rosy Peláez y este programa lo hacemos con muchísimo amor para ustedes en el CETEC, Centro de Tecnología Educativa, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hoy tenemos un invitado que ya es conocido por ustedes y una invitada nueva. Vamos a hablar de un tema muy lindo y estoy muy feliz de recibir nuevamente a un gran amigo, a un sacerdote ya muy querido por mí, por mi familia y seguramente por todos ustedes, el Padre Carlos Padilla. Padre Carlos, bienvenido. Mil gracias, Rosy. La última vez que nos vimos me decías hermano Carlos y ahora la gracia del sacramento ha hecho que no nada más me digas Padre, sino que esto sea una realidad. Así que muchísimas gracias a toda la gente del Sembrador que ha estado rezando por mí desde que fui a Los Ángeles a la conferencia. Así que Dios ha cumplido su obra y la seguirá cumpliendo. Así que a seguir rezando, Rosy. Gracias por la invitación. Claro que sí, Padre, bienvenido. Además, decía yo conocido porque ya tuvimos oportunidad de grabar un programa Conversaciones con aquel libro buenísimo que se llama Dos en la cancha, que estamos esperando la segunda parte, pero además nos hizo favor, Padre, de estar en una conferencia en Los Ángeles y también de acompañarnos en Los Ángeles en las transmisiones de la canonización, de la beatificación de San Juan Pablo II. De la canonización de Juan Pablo II, así es cierto, de la canonización. Entonces, pues ya, conocidísimo y además experto en cámaras, ¿no? No, feliz de estar aquí. Hemos vivido con el Sembrador muchas experiencias y agradezco muchísimo a la gente que se sigue comunicando con nosotros y es la vocación del Sembrador, ¿no? Tirar la semilla, Dios que riega, el hombre que también la riega y que Dios al final logra su fruto. Así que hoy vamos a platicar de qué significa ser sacerdote, de qué significa la misa y nos vamos a ayudar de un libro precioso de pintura mística, de explicación de la misa, tan importante para convencer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que vayan a misa primero y después de que la disfruten y que la vivan desde la profundidad del espíritu y que puedan penetrar este misterio tremendo que ocurre entre unas manos tan frágiles como las mías o como las de los sacerdotes, que hemos sido elegidos no por nuestras virtudes, sino por pura gracia de Dios, Rosy. Así es. Desde el momento en que el Padre me hizo favor de platicarme de este libro y de decirme que si podríamos grabar un programa sobre el tema, me pareció maravilloso, porque a veces no valoramos, ¿no? La mayoría de las veces no valoramos lo que es la misa, ¿no? Y vamos como en automático, y nos sentamos, nos paramos, nos ponemos de rodillas, vamos, comulgamos, regresamos, demás. Y realmente es un misterio, es una hermosura, es un regalo que Dios nos hace, y le quiero dar la bienvenida, un poquito tarde, ya nos tardamos, a Thaís Gea, que es la autora del libro, muchas de gracias, las obras Rosy, que lo ilustran, y así es. Y que ya nos va a contar el Padre Carlos cómo fue que se dio esta situación y por qué están los dos aquí el día de hoy. Bienvenida, Thaís, muchísimas gracias por invitarme, gracias a ustedes también por estar aquí, por escuchar, porque también a través de estos medios podemos tocar cada vez más a Dios y descubrir, como decíamos antes, sus misterios. Thaís es consagrada del Regnum Christi y bueno, le doy la bienvenida y además te agradezco, Thaís, que estés aquí con nosotros, que estés acompañando al Padre. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Yo quisiera que nos cuente, Padre, pues un poquito su testimonio. La última vez que grabamos el programa, incluso cuando se hicieron las transmisiones desde el Vaticano, todavía no era padre. Ya casi, pero todavía no era padre. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Porque yo la conozco, es una historia linda, es una historia hermosa, una vocación fuerte y además muy alegre, muy, muy linda. Y bueno, hemos pedido por usted, Padre, pero cuéntenos qué ha pasado. ¿Cómo fue? Fue un misterio, ¿no? Y sigue siendo un misterio. Yo quiero ponerte una imagen que
que es muy maternal y que es muy cercana a todas las mamás que nos están escuchando. Hay un momento en la ordenación sacerdotal en donde tú te acercas y te hincas de frente al cardenal que te unge las manos. Este signo en la ordenación sacerdotal de ungirte las manos te da el poder sacramental de poder confesar en su nombre, de poder perdonar los pecados en su nombre, de poder consagrar una cosa que es pan y que se convierte en su cuerpo. Te da el poder de bendecir a las personas, de bendecir las cosas, de bendecir la creación entera. Se te pone el óleo santo, el óleo sagrado, cierras las manos, pensando en que tus manos parecen las mismas, pero nunca más volverán a ser las mismas, porque nunca más volverán a obrar de igual modo y adquirirán un poder más allá de este mundo, ¿no? Cuando tú te levantas, un poco aturdido y que no te la crees realmente, sacas un purificador, te limpias las manos de este óleo santo y al día siguiente, en tu primera misa, le agradeces a tu mamá todo lo que ha hecho por ti y le muestras ese purificador con el cual tú te has purificado las manos, te has limpiado de ese óleo santo. Se lo regalas a tu mamá, que lo tiene que llevar hasta el último día de su vida para que la entierren con él, le pongan ese purificador como velo en su rostro. Mientras se lo das, obviamente le tienes que decir que no es Kleenex, porque en ese momento imagínate todas las lágrimas que suelta la mamá. Sí, yo ya quiero llorar. Tenés, ¿verdad? Exacto. Qué belleza. Entonces, creo que este es un símbolo que muestra, y es un botón de muestra de lo que ha ocurrido en la ordenación sacerdotal. Como dice Juan Pablo II, don y misterio. Un don que te cae entre unas manos que tú conoces, unas manos pecadoras, unas manos que tienen su historia, unas manos que a veces, como decimos en el libro, y me gustaría ya decir esto de las manos porque es muy significativo. En el libro yo pude colaborar con Thais, me lo pidió, sobre el apéndice de cómo vive el sacerdote la misa. Y el sacerdote obra la misa a través de sus manos. Es, junto con su voz, el elemento y el instrumento que más utiliza y que hace capaz que el cuerpo de Cristo pueda ser repartido. Decimos, solo hasta que estuve del lado del altar, comprendí que aquel que más fe necesita es el sacerdote. Él debe creerse que la consagración ocurre entre sus manos y que al extender sus brazos el Espíritu desciende. Uno se conoce y sabe qué clase de manos obran. Unas manos invertidas más en las teclas del celular que juntas para rezar. Unas manos que ofenden más de lo que trabajan. Unas manos agrietadas y pobres. Pero al fin y al cabo, las manos de Cristo. Nosotros hacemos 8 días de ejercicios espirituales antes de nuestra ordenación y claro que las manos te tiemblan, te sudan, te comen las uñas porque dices, a través de estas manos Dios va a obrar. Entonces, estos son los sentimientos que invaden el previo de la ordenación sacerdotal y después uno va comprendiendo poco a poco, como caen las gotas de rocío en la mañana, poco a poco va comprendiendo lo que ha ocurrido en el corazón de un simple hombre que ha sido elegido para este ministerio tan grande. Y ya se lo creyó, padre, está muy fuerte. Mi director espiritual me dice que me va a tardar 5 años en creérmelo, así que me faltan 4. Porque claro, es un don que te rebasa, ¿no? Y que ningún hombre puede acogerlo. El cura de Ars, santo patrono de los sacerdotes, celebramos hace 2 años su 150 aniversario de su muerte, decía que si el sacerdote se diera cuenta de quién es, moriría de amor. O sea, un hombre, un corazón, una mente no puede acoger, no puede asimilar un misterio tan grande. Y Dios, por tanto, se lo tiene que mostrar muy poco a poco, por gotero, como decíamos. Padre, hay una cosa bueno, es que todo lo que dijo me llegó muy fuerte al corazón, pero hay una cosa muy importante en estas épocas en que nuestros sacerdotes son tan atacados. Me gustó mucho estas palabras. Las manos del hombre son manos pecadoras, pobres, agrietadas y quién sabe con cuántos defectos, como cualquier mano de cualquier persona. Uh-huh. Pero a su vez, en ese momento son las manos de Cristo. Eso me encantó y me quise detener ahí porque es muy cierto y ojalá lo alcancemos a comprender y a aceptar, ¿no? Sí, los sacerdotes son seres humanos y se equivocan, muchos, otros menos, otros más,
y muchos pecan y otros no pecan, y hay muchos santos y hay muchos que no lo son, como todos los seres humanos. Sí, pero yo creo que Él, en ese momento son es las Cristo. manos de Jesús. Por eso besamos la mano del sacerdote a veces, ¿no? No porque le estemos besando la mano al Padre, no, al Señor vestido de negro no le estamos besando la mano, es la mano de Cristo que estamos besando. Y hay que decirle una frase, Rosy, efectivamente, el don recibido es mucho más grande que el tamaño de la persona que lo recibe. El don excede absolutamente y sobreabunda a la persona que lo recibe. Es decir, no te cabe en el corazón, no te cabe en las manos. Por tanto, uno tiene que tener mucha confianza. Yo les hago una confesión. Un cura se confiesa. Conversación es el programa. Así que claro. Yo les comparto algo muy de corazón. No se lo digan a nadie. Que es en mi primera concelebración, el día en San Juan de Letrán, realmente no es una duda de fe, pero sí es un temblor en donde dudé de decir, yo estoy pronunciando las palabras consagratorias. O sea, realmente fue muy duro para mí porque te lo pongo en una imagen que creo que lo van a entender muy bien nuestros telespectadores. Es como tirarte del bungee a un abismo de misterio que no le ves el fondo sin cuerda de salvación. O sea, tirarte así pronunciando las palabras de Cristo. Al día siguiente yo tenía que celebrar mi misa solito, ¿no? No había nadie más. Estaba yo ahí siendo la voz de Cristo frente al Padre y le pedí durante todo ese día que Dios me regalara fe para creer que a través de mi boca salían esas palabras que transformaban la carne, el cuerpo de Cristo, ¿no? Por tanto, sí es un misterio, sí excede y sí Dios lo pone en seres humanos. Y como dice San Pablo, tu gracia me basta. O sea, Dios ha elegido la basura del mundo y la debilidad del mundo para que se muestre su fortaleza por encima de él. Como decimos en este libro, como dice Thais en este libro, desde el título, la misa es misterio de comunión. Este es el misterio de dos hombres que comulgan. Por eso la portada es esto, ¿no? El corazón del hombre que está en comunión con el cuerpo de Cristo y que en la misa se hacen uno solo, para que durante el resto del día la misa se haga viva en las calles. Vamos ya a entrar un poquito en el tema. Antes solamente decir que me gustaría compartir que días antes de la ordenación del Padre Carlos tuve oportunidad, no pude estar en Roma, pero bueno, estuve desde acá, de corazón, espiritualmente. Pero días antes que hablaba con él me decía, y esto lo comparto para que veamos que nuestros sacerdotes son humanos. Otra confesión. Igual que todos, otra confesión. Y sí lo comparto con mucho cariño porque bueno, nos une una amistad. Me decía, Rosy, pide por mí. Y yo le decía, no, mándame tu bendición. No, pide por mí, por favor. O sea, como el Papa Francisco, ¿no? Que siempre nos dice, pidan por mí. Pues sí, es que es un ser humano. Bueno, vamos a entrar al tema, porque si no me voy a poner a llorar. Thais, ¿por qué el padre tuvo tu libro antes de ordenarse? ¿Por qué él escribió ahí un apéndice? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues en realidad tenemos una amistad muy, muy bonita de muchos años y una amistad que se centra en Dios, ¿no? Que nos ha unido y que nos ha llevado a un encuentro muy, muy bonito, muy profundo. Y yo sabiendo que era un gran autor y escritor de un libro que tuvo mucho éxito y conociendo mi limitación, le pedí ayuda y le pedí mucho consejo y le pedí si podía leer este libro y accedió y justo coincidió con su preparación al sacerdocio. Entonces lo leyó y al final me sugirió, ¿no? Este libro está escrito desde un laico, desde un fiel que se acerca al misterio de la misa y me dijo, yo que cada vez me acerco más a este sacramento desde el otro lado, quisiera también transmitir esta experiencia, que no sea solo el fiel que acude, claro, sino que el fiel toque el corazón del sacerdote. Y esa es la segunda parte, bueno, el apéndice, digamos, en donde él muestra la otra versión del modo en que se vive la misa. ¿Qué significó para usted, padre, tener este libro antes de ordenarse sacerdote? Esto que nos compartía que lo tuvo antes y lo leyó y demás. Sí, fue una excelente preparación y le tengo que agradecer muchísimo justo eso a Thais, porque me hizo penetrar en el misterio de comunión. El sacerdote es muy fácil que se meta a la actividad pastoral de la parroquia, de sus grupos juveniles y se pierda el sabor de su sacerdocio. Y que
pierda de vista que lo más importante es ser sacerdote antes que hacer el sacerdocio. Por tanto, este libro te mete en ese misterio de qué es la misa, qué es el acto penitencial. Es muy fácil empezar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ¿Qué significa que el Señor esté con ustedes? ¿Qué va a significar cuando el 14 de diciembre, por primera vez, yo diga, el Señor esté con ustedes? Yo diga, este es mi cuerpo. Yo diga, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre. ¿Qué significación va a tener? O sea, cada palabra tiene el peso de una catedral que va cayendo y te va metiendo al misterio. Por tanto, el poder experimentar el misterio a través de un libro y a través de poder revisarlo y de poder rezarlo, porque sobre todo la revisión de este libro se dio muchísimo en oración. Tanto Thaís así lo hizo como yo al momento de revisarlo. Lo hice en la oración y casi el mayor tiempo que pasé revisándolo lo pasé frente al sagrario, frente a él. Por tanto, se convirtió en mi último y mejor profesor antes de mi ordenación sacerdotal, Rosy. Es de llamar la atención, ya casi nos vamos a ir a un corte, porque siempre que está padrísimo el programa se nos va volando el tiempo, y ya me está pasando. De llamar la atención que a un sacerdote, un laico le esté enseñando y le esté ayudando tanto, llama la atención, y es en lo que yo quisiera que volviéramos un poquito, Thaís, que nos cuentes. No está fácil escribir un libro sobre la misa y que te lo aprueben, has de estar muy preparada. Bueno. Pero antes de todo ese tema, que nos compartas qué te llevó a querer escribir un libro sobre la misa, qué fue lo que pasó en tu corazón. Si quieres empezamos ahora, aunque se nos está casi terminando el tiempo. Yo te aviso. Pues mira, Rosy, en realidad este libro empieza con una vivencia. Y empieza con una experiencia de quien asiste diariamente a misa durante mucho tiempo. Dios es bueno y se va manifestando y va mostrando y desvelando su misterio y va haciéndote ver que esto, y de repente descubres y dices, wow, ahora entiendo, aquí está la grandeza, ¿no? Que a veces no la sabemos descubrir. Y esta vivencia me llevó después a expresar a través del arte, a través de la pintura, que quizá podríamos también mostrar los cuadros. Claro, sí. A través del arte, cómo era esa experiencia espiritual plasmada, que podía ayudar también como al verlo y decir, eso se realiza, ¿no? Como, por ejemplo, esta unión del corazón con la Eucaristía es muy gráfico. Y yo puedo ver mi corazón unido a Cristo Eucaristía. Y así cada una de las imágenes. Y después, ya teniendo los cuadros, tomé esa decisión de explicarlos. Y al explicarlos, fue fluyendo hasta que se convirtió en un libro, ¿no? Fíjate, Thaís, que yo, soy la primera que lo digo y luego no lo hago, ¿no? Pero entiéndase, por favor. Pero siempre pienso, si supiéramos, si realmente nos diéramos cuenta de lo que pasa en la misa y de quién está ahí, porque muchas veces está Jesús ahí, ya en el altar Jesús, y nosotros estamos por acá, como decimos en México, papando moscas y volteando a ver al vecino y demás. Si supiéramos que si Jesús se hiciera ahí persona, correríamos a tirarnos al suelo a sus pies. ¿Por qué no nos la creemos que de veras está ahí, no? Nos vamos a ir a un corte porque ya se nos está terminando el tiempo, ya me están apurando por aquí, pero quisiera como que volviéramos con eso, sí. Porque me encantó esto que dijiste que surgió de quien va diario a misa, o sea, qué valioso es ir a misa y vivirla. Y entonces empieza, como dijiste, Dios es bueno, que fue lo que más me gustó de lo que dijiste. Bueno, no se vayan, amigos, nos vamos a ir a un corte súper rapidísimo y enseguida volvemos con todos ustedes. Estamos platicando del valor de la misa con el padre Carlos Padilla y con Thaís de Gea. No se vayan. Hola, ¿qué tal, amigos? Dar gracias por todo.
Qué bueno sería que aprendiéramos a ser agradecidos con Dios y con los demás. Qué fácil es pedir, pero cómo nos cuesta agradecer. Hoy te propongo que des gracias a Dios por todo lo que vivas y también que agradezcas a los demás cuando hagan algo por ti. Te vas a sentir muy bien y vas a hacer sentir muy bien a los demás. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Conversaciones. Estamos platicando con el padre Carlos Padilla y con Thais Gea, que dije de Gea como el Te portero. traicionó el... Me traicionó el fútbol. Muy mal, muy mal. No, muy bien. No, muy mal que me traicione acá. Bueno, vamos al tema. Les decíamos antes nos estabas platicando, Thais, cómo fue que surgió la idea y te decía, te compartía yo esto que me pasa. Muchas veces que estoy en misa o cuando está el Santísimo, por ejemplo en los congresos del Sembrador, ¿no? Uh-huh. Que ahí está Jesús y yo digo, ¿por qué no nos volcamos en verlo y en alabarlo y en llorar de la emoción si ahí está en persona? Claro. Pero es que no nos la creemos. Por eso me encantó esto que decías, de que de estar yendo a misa todos los días, como que Dios te fue regalando ese don de... ¿Y sabes qué fue lo que más descubrí? Sí. Descubrí que Dios no solamente se hacía presente, sino que Dios se venía a relacionar conmigo. Y eso me ayudó mucho, porque no es una atención a alguien que está y que yo lo alabo y me maravillo porque es Dios mismo, sino que estoy en conversaciones, ¿no? Estoy en el momento del acto penitencial reconociendo que lo necesito, que sin Él no soy nada, que no paso del piso. En la liturgia de la palabra estoy abierta a acoger, ¿qué me dices hoy? Es que necesito tu palabra porque no sé cómo caminar, no sé hacia dónde ir. En el ofertorio te vengo a poner mi nada, mi todo lo que soy, lo que tengo, aquí está. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Y cómo hacemos para lograr esa fe? Pregunta para los dos. ¿Cómo hacemos para lograr esa fe? Porque la verdad... Como les compartí hace un momento, soy la primera que lo dice y soy la primera que lo hace. Yo creo que hay que recordar qué es la fe, ¿no? La fe es una virtud teologal. Una virtud teologal quiere decir que es un don, es un regalo. Entonces, pedir fe es el primer paso. Y en el Evangelio lo vemos constantemente. Constantemente. El hijo del centurión, el pecador arrepentido, el ciego de nacimiento, todos tienen que ejercer la fe, pero antes Dios les suscita ese deseo de ser curados, de ser sanados, y Dios ya les está dando la fe para acercarse y gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por tanto, como dice y como pinta Thais muy bien en el acto penitencial del libro, la imagen esta, ojalá la podamos ver en pantalla, sí, claro, de el alma que está arrodillada y totalmente suplicante pidiendo el don de la fe, porque esto es un regalo. Una vez más, no cabe en la naturaleza humana. En este cuerpo tan pequeño. Tiene que sobreabundar, o sea, mi corazón tiene que dejar de ser de piedra para que Dios me regale un corazón de carne como el de Él, que se hace carne. ¿Dónde se hace carne el corazón de Cristo? Se hace carne en el altar. Y me lo regala, físicamente me lo regala. Por tanto, sí hay que tener fe, pero Dios nos da muchísimos signos para alimentarla. ¿Y sabes qué pienso yo también? Que hay que saber ser sencillos. Las cosas sobrenaturales y maravillosas les pasan a pocos. Y sin embargo a nosotros, Dios grandioso es capaz de hacerse pequeño. Y nos habla en la sencillez. Y por eso la gente más sencilla es la que toca con su mano a Dios. Y es capaz casi de verlo y de sentirlo. Porque no necesita maravillas. Sabe que Dios es su Padre y que está. Y eso le basta, ¿no? Entonces, un poquito como que tomando la respuesta de ustedes dos, a lo mejor un buen tip sería, para empezar, este domingo o mañana, ¿no? Antes de ir a misa, antes de que empiece la misa, antes de entrar, decir, Señor, dame fe para vivir esta misa. No espero que se aparezca nadie, ni que el sol empiece a bailar, ni que nada. Simplemente espero que te hagas presente en el altar y que yo te pueda ver. Y con esa sencillez, porque bueno, Dios es tan sencillo,
Y sabes que también puede ser, hay una oración que a mí me parece preciosa, que es la oración del deseo, que es decir, Señor, yo deseo creer más, deseo encontrarme contigo, deseo. Y San Agustín decía, la oración del deseo ensancha el alma para recibir el don. Y cuando el alma está abierta, Dios se derrama. No puede ver a un alma abierta y no derramarse con toda su ternura. Bueno, entonces ese fue mi tip pre-misa. Vámonos a la misa, ¿no? A lo mejor también con las ilustraciones, con lo que vayamos viendo del libro, porque, bueno, hay que decirle a la gente que seguramente pues ya se está interesando en el libro, que va a aparecer el mail donde se pueden contactar contigo, con la editorial, para poderlo pues comprar, quien desee, ¿no? Bueno, vámonos a la misa. La misa. Empieza mucho antes de lo que pensamos. En realidad, nosotros que lo vivimos los sacerdotes desde la sacristía, nos damos cuenta que en el momento en que te vas revistiendo, tienes que ir haciendo unas oraciones, no porque esté prefijado, sino porque te vas adentrando en un misterio. Es como echarte un clavado en un océano enorme y por tanto te tienes que ir poniendo el traje de baño, te tienes que ir quitando la camisa, etcétera, porque te tienes que ir preparando a adentrarte en un misterio. La vestidura blanca del sacerdote, que hace referencia al Apocalipsis, lo decimos en el libro también, Dios los purificó y los lavó con su sangre, la sangre derramada en el Cordero, y por eso traen vestiduras blancas. Y el sacerdote entra con una vestidura blanca, el alba, se pone sobre los hombros a la oveja, ¿no? Y eso representa la estola. Se pone la casulla, símbolo de una nueva dignidad que le es regalada. Recordamos la parábola del hijo pródigo, donde lo primero que hace el padre es abraza al hijo, le da un vestido nuevo, una nueva dignidad, y le hace una fiesta. La misa, dice el cardenal Ratzinger, es una fiesta, la liturgia es una fiesta. Por tanto, cada símbolo de la misa, tanto la vestidura del sacerdote como lo que encontramos en el altar, como todos los elementos, sean litúrgicos, sean ornamentales, tienen una significación y me van adentrando en el misterio. Por tanto, yo invito a todos nuestros televidentes, a todos los fieles católicos que nos están viendo, a que cada vez profundicen más en esos símbolos de la misa. Y eso hace que se nos quite la rutina y que, insistimos, podamos penetrar el misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es el sacerdote quien es el actor de la misa. Es Jesucristo mismo. Nosotros actuamos in persona Christi. Somos la misma persona de Cristo y lo hacemos en el nombre del Padre, unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y te digo una cosa sobre lo que tú decías, ¿no? Y también comentabas sobre la sencillez. El sacerdote experimenta muchísimo el que no siempre tiene compensaciones sentimentales o emotivas, ¿no? Sobre al celebrar misa o al consagrar, ¿no? Pero yo he entendido que aunque yo no sienta grandes mariposas, el sacrificio ha ocurrido. Aunque yo no me sienta súper lleno y qué misa tan fervorosa, Cristo se ha hecho presente. Por tanto, no midamos la presencia de Cristo y el fruto de redención por lo que nosotros sintamos. Porque si hacemos esto, el fruto tendrá el tamaño humano. Y lo que queremos es que tenga el tamaño divino. Voy a irme... Ya habló el sacerdote, me voy a ir a la parte del laico. Porque esto de no sentí es muy común. Es que no voy a misa porque no me llama, porque no siento nada, porque ese padre no me llega, ¿no? Sí, ese padre no me gusta cómo habla, o bueno, o sea, el padre, ¿qué más te da? ¿No? Final, sí, es Jesucristo. Sí, claro, es muy bonito ir a una misa en donde particularmente ese sacerdote que celebra, pues te gusta mucho cómo habla o te llegan mucho sus palabras o los cantos, como dices, o la iglesia está muy hermosa, pero ese no es el punto, ¿no? Entonces, esta es la parte del sacerdote que ya nos hizo favor el padre, pero ahora la parte del laico, es que no me llegó, es que no sentí, bueno, el que tú no sintieras, perdón, pero no significa que no haya pasado algo ahí, ¿no? Sí, lo que sí podemos hacer, porque pues reconocemos que somos humanos y somos materia y limitados, y sí nos podemos servir mucho de lo que es la misa en sí. A mí me parece que la misa tiene como un camino progresivo que lleva a la comunión sacramental, digamos, pero comunión espiritual también con Dios, ¿no? Y el punto de partida que presenta la Iglesia es: ¿sois dignos de recibir a Cristo?
Y nosotros, en el acto penitencial, decimos, soy pecador. Entonces, ¿cómo voy a ser digno si soy pecador? Y es justo el primer momento en donde nosotros partimos de nuestra verdad y decimos, yo soy una criatura, sí, pero soy una criatura amada por Dios y tan necesitada de Él que se hizo mi Padre, no solo mi Creador, sino mi Padre. Y si me permites, quisiera leer una oración del libro que ayuda a tener esta actitud en el acto penitencial, que dice, Señor, tú conoces mi pequeñez y mi miseria. Tú sabes cuánto busco ser el dueño y señor de mi vida. Mira que lo he intentado una y otra vez y no puedo. No soy capaz de abrirme a tu gracia. Sé tú quien abra mi corazón. No puedo darte nada, no poseo nada. Lo único que te puedo dar es darme a mí mismo. Recíbeme pequeño, pobre, débil, pecador, en el seno de tu misericordia. Déjame descansar en ti y ser una sola cosa contigo. En ti me siento seguro. Manda tu espíritu y hazme capaz de vivir en mi verdad de hijo, de criatura, de pecador. Sal a mi encuentro y acepta mi humilde súplica. Y ese es un bonito modo de empezar la misa, ¿no? Como este primer escalón en ese paso para encontrarse plenamente con Dios. Es decir, Thais, que este libro, que no he leído, soy nueva, yo también, nos va a ayudar a ir viviendo la misa paso a paso. Como ¿no? Sobre todo, cuáles son las actitudes que podemos tener, ¿no? Y que quizá el acto penitencial, la liturgia de la palabra, el ofertorio, pues más o menos sí sabemos qué, o la comunión. Sin embargo, a partir de la consagración, de lo que sigue, desconectamos. No solo le toca al Padre y dice unas oraciones, pero ¿cómo me involucro yo? O sea, en ese momento yo como fiel escucho, veo, o yo también estoy ahí con toda mi persona involucrada, ¿no? Y tal vez esto pues es una novedad, ¿no? Ofrece como un horizonte. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces nos mueve más o vivimos más fervientemente una misa que otra? ¿Es porque nuestro corazón está más abierto? ¿Qué es lo que pasa? Decía Thais y decía muy bien, somos humanos y bueno, como somos materia, pues hay cosas que nos ayudan. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho la música, ¿no? Me sirve como para entrar en oración, para vivir a lo mejor un momento mejor, ¿no? O más profundo. Pero hay quien, pues son otras cosas, alguna oración y demás. Hay quien lleva a misa, por ejemplo, un misal, o hay quien lleva, yo he visto, a lo mejor el libro de la Divina Misericordia y entonces lee algo, después de comulgar, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Pero sí, siendo el mismo sacerdote, los mismos cantos, las mismas oraciones, hay momentos en que realmente sentimos esa presencia. ¿Qué pasa ahí, Padre? Sigue siendo un misterio, pero creo que puede ser muy comparable. Padre, puede ser misterio contigo. Puede ser muy comparable, me parece. Puedo usar un lenguaje bastante tecnológico, pero a la señal Wi-Fi, ¿no? Es decir, Dios que manda su gracia, Dios que se quiere comunicar con nosotros y nosotros que queremos abrir un puerto, ¿no? Para que Él se comunique y que necesitamos de alguna forma una contraseña. Necesitamos que descodificar este mensaje que tenemos entre Dios y el hombre, ¿no? Por tanto, es importante tener abierto nuestro puerto Wi-Fi, ir lo más abierto posible, conocernos, porque por supuesto, tú eres a lo mejor más musical. Hay personas que son más racionales y es importante para ellos entender cada parte de la liturgia. Yo soy mucho de símbolos, a mí me ayudan demasiado los símbolos. Thais es una artista, ¿no? Entonces, por tanto, todo el tema de la belleza, todo el tema estético le atrae mucho. Hay personas que el tema de la elocuencia del sacerdote les parece importante y entonces penetran mucho más. Por lo tanto, lo primero que diría es una disposición del alma a quererse encontrar con Cristo. Una segunda cosa que diría, así para ser súper práctico y utilizar un lenguaje muy, muy cercano a ustedes, sería el conocerse a sí mismo cuál es la fibra más sensible, ¿no? Que yo tengo para que Dios se comunique conmigo y que justamente descodifica esta contraseña, ¿no? Para poder conectarme con Cristo. Sí. Y creo que en un tercer momento, de verdad, tenemos que abrirnos a su gracia y que abrirnos a que a pesar de que nosotros tenemos un cierto puerto abierto, que Él nos puede hablar a través de cualquier cosa. En el libro, cuando Thais me
permitió escribir esta parte, yo comento una cosa, ¿no? Que muy simple y muy sencilla que me pasó, pero que me pasó a través de un símbolo, y que es, mientras yo extendía el corporal sobre el altar para poner la patena en el cuerpo de Cristo, que se iba a convertir en el cuerpo de Cristo, me pareció ir 2000 años atrás a Belén, junto a la Virgen María, que extendía igual una tela, el pañal de su hijo, la cuna, para poner ahí a Jesucristo. A través de un símbolo súper sencillo, Dios me hablaba. No porque yo lo haya buscado, no porque yo me lo haya ya preanunciado, sino simplemente en ese momento yo quería comulgar con Cristo, quería estar muy unido a Él en este misterio de comunión, y Dios me regaló este signo que me hizo pensar que en la Eucaristía ocurre una nueva encarnación. Lo que pasó ahí, Thais, que nos está compartiendo el Padre, es la oración de deseo. O sea, él dice, yo quería, ¿no? Entonces también, pues un poco basta con quererlo, ¿no? Y Jesús es tan bueno. Se derrama. Sí. Y que también creo que puede ayudar el saber tener una cosa que Juan Pablo II decía, una memoria espiritual. Y para el pueblo de Israel era así, vivían de la memoria del Dios de Abraham, de Jacob, que los había liberado de Egipto. Y eso que el Padre vivió es parte de su tesoro. Y tenemos que atesorar todos esos dones que Dios va manifestando. Y cuando hay más silencio, saber que ese mismo Dios que se manifestó tan claramente se sigue manifestando ahora en la fe, ¿no? Y que también puede ayudar. Fíjate, hablando de la memoria, justamente, yo tuve mi luna de miel. Los sacerdotes también tenemos luna de miel junto con Jesús después de la ordenación, y me fui con mi familia y con Jesús, que es lo más importante, a su tierra, a Tierra Santa. Y hablando de la memoria, uno va a la Basílica del Calvario, al cenáculo, y ahí está el hueco en donde estuvo puesta la cruz. Y nos invitaba el sacerdote que nos llevaba y la consagrada que nos llevaban a meter la mano ahí, recordar una de las 7 palabras que Cristo había pronunciado en ese mismo lugar, y hacer memoria espiritual, justamente, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo recordé la palabra de el tengo sed, ¿no? Ay, fue la que yo recordé en este momento. Estamos con misterio de comunión. Usted eso, Padre. Exactamente. Sí. Entonces, creo que yo le dije a Cristo, ¿no? Ay. Yo voy a celebrar misa, la misa es un calvario, y yo tengo sed de encontrarme contigo, tengo el deseo de repartir tu cuerpo a todo tu pueblo, pero todo surge de aquí. Esta es la sorgente en italiano. Este es el lugar de la fuente, de donde surge todo, de donde surge todo. Por tanto, recordar esa memoria, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y a cada misa llevar todo nuestro corazón, y Dios no puede hacer otra cosa sino darnos el suyo a cambio. Le entregamos nuestros pecados y Él nos entrega su gracia. Vamos a hacer una cosa, se nos está acabando el tiempo en este bloque, y vamos a regresar porque tenemos todavía mucho que platicar, algunas de las pinturas de Thais, hay muchas cosas. Pero un tip, vamos a hacer una cosa este próximo domingo, amigos, vámonos por una sola vez, con muchas ganas a misa. Ese día, a ver qué pasa, a ver qué nos dice y cómo se porta Jesús con nosotros. Estoy segura que algo va a cambiar. Vámonos solamente un domingo, este que viene. Ya después hablamos de lo demás. No se vayan, enseguida volvemos. Estamos en Conversaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Reflexionar sobre el valor de la vida es pensar en el mayor regalo que hemos recibido de Dios. Dentro de los derechos humanos universales, el primero de todos ellos es el derecho a la vida desde la concepción. Defendamos en nuestras familias y sociedad ese derecho, promoviendo una educación de respeto y amor a la vida digna y plena, y luchemos contra los antivalores que los destruyen. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Conversaciones. Estamos hablando de la misa.
Y bueno, yo decía antes de irnos, ya lo tuve que decir muy rápido, pero que le diéramos la oportunidad a Jesús este domingo, nada más, no nada más o sea, todos, pero vamos a empezar por que viene. Un día a la vez. Un día a la vez, exacto. Este domingo que viene, vamos a proponernos ir a misa con ganas, nos vamos a levantar ese día y vamos a decir, hoy voy a ir a misa y voy a tratar de vivirla y a ver, Señor, qué me tienes preparado. Y vamos a ver qué pasa, ¿sale? Y luego platicamos. Bueno, yo quisiera pedirte, Thaís, que ya hablamos de que las ilustraciones del libro fueron pintadas por ti y fue un poco como surgió todo esto. ¿Cuál de ellas, alguna o algunas que quisieras explicarnos, compartir? Pues mira, yo creo que la primera que pinté, que de hecho fue el primer cuadro que pinté en toda mi vida, así es que tiene todo su significado, en el caballete de mi bisabuelo. Entonces, doble significado. Pero bueno, quisiera hablar de esa porque ha sido como la central que unifica a todos los cuadros. Quizá podrían ver en pantalla que los cuadros se unen en un solo cuadro, porque la misa es una unidad. Y en el centro está este cuadro, que es el cuadro de la consagración. Y lo que me gusta mucho de la consagración es que creo que nos puede dar mucha luz el no solo considerar que Cristo se hace presente ahí y nosotros le decimos Señor y Dios mío y reconocemos su grandeza, sino que nos podemos unir a Él, ¿no? Y al unirnos con Cristo, como decíamos antes, que se ve muy claro la hostia y el corazón, hay 3 frutos muy específicos. Y el primero, de esa unión que se da en la Eucaristía, nosotros poco a poco nos vamos santificando, ¿no? ¿Cuánto desearíamos mejorar? ¿Cuánto desearíamos crecer, ser mejores personas? Sin embargo, reconocemos nuestra pequeñez. Pero en la unión con el corazón de Cristo es Él el que nos va santificando. Pero hay una sola condición, que hay que aprender a morir a nosotros mismos como Cristo se ofrece, muriendo a sí mismo. Y esa unión nos empieza a santificar. Y se realiza por la acción del Espíritu Santo. Y las 3 como rayas que se colocan del lado derecho del cuadro de color rojo, el rojo en la iconografía bizantina es la divinidad, es la acción del Espíritu Santo. Entonces ahí, por la acción del Espíritu Santo, es el primer fruto. El segundo fruto es que esa unión es como la unión de las bodas del Cordero, ¿no? Es la iglesia que se presenta a su esposo, que se une a Él y que se derraman gracias para la humanidad, ¿no? ¿Cuántas veces desearíamos ayudar a nuestro sobrino que ya no cree, a nuestros hijos que tienen muchos problemas en el colegio, y no nos damos cuenta que lo más grande que podemos hacer por ellos es unirnos como el sarmiento a la vid y decirle, tú derrámate. Y las gracias son de color azul, que reflejan también el agua del Espíritu Santo. Y por último, del lado izquierdo, están unas llamas doradas que son la alabanza. El dorado en la iconografía bizantina es Dios Padre. Y esta unión nos hace ser como Jesucristo, y al hacernos como Jesucristo, Él fue el que más alabó al Padre. Entonces, si a veces deseamos, es decir, quiero que tú seas, que demuestre que tú eres grande, que eres grandioso, que eres misericordioso, esta unión ya es una alabanza, ¿no? Entonces, un gesto tan sencillo como el unirnos a Cristo en la consagración, se dan estos 3 grandes frutos, que luego en la comunión, que es el cuadro que está debajo de la consagración, se realiza sacramentalmente esa unión espiritual que se dio en la consagración. Y la persona, el corazón de la persona, se une al Sagrado Corazón. Wow. Entonces, Claro, no, y es esa unión que uno se da cuenta, primero porque lo tiene entre las manos, arriba. Y recuerda muy bien esa frase del Evangelio, cuando se eleve mi cuerpo, atraeré a todos hacia mí. Cuando se eleve esta cruz frente a todos, atraeré a todos hacia mí. Pero ese cuerpo no se queda simplemente ahí para que lo alabemos y lo observemos y simplemente no, se quede ahí sin alimentarnos. Ese cuerpo después baja, como en el cuadro de Thaís, y alimenta a todo el pueblo de Dios. A mí, te decía en el corte, que me pasó una cosa preciosa en Jerusalén, precisamente ahí en donde
pusieron el cuerpo de Jesús en esa misma basílica de la resurrección, está dividida en dos, y en la última parte, en donde está la piedra en donde descansó el cuerpo muerto de Jesucristo, solamente entran máximo 8 o 9 personas, ¿no? Entramos 4 sacerdotes a celebrar la misa. Yo era el celebrante principal. Y atrás de cada uno de nosotros... Suertudo. Sí, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Justo, pues, Cristo resucitó una madrugada. Temprano en la mañana, así claro. Es, así que corrimos como Magdalena y María al Santo Sepulcro. Ahí en el Santo Sepulcro, atrás de cada uno de los nuevos sacerdotes, se puso una vez más María encarnada en nuestras mamás, ¿no? Y atrás de cada uno de nosotros estaban nuestras mamás. Y yo, mientras podía pronunciar las palabras consagratorias entre sollozos y lloros, elevaba el cuerpo de Cristo, como decía Thais, y en mis rodillas estaba la tumba en donde había estado Jesucristo, y en mis manos su cuerpo vivo. Y no fue una voz, no fue una aparición, pero sí fue una emoción, sí fue una dulce y suave mensaje de Cristo. Mi cuerpo no está aquí, en mis rodillas, no está ahí en la tumba, está entre tus manos. Ve y repártelo. Porque afuera estaba todo el pueblo de Dios esperando que no simplemente ese cuerpo estuviera ahí arriba trayéndolos a todos hacia Él, sino que los alimentara como alimentó Dios a su pueblo con el maná en el desierto, y como lo seguía alimentando con la encarnación, y ahora con esta encarnación sacramental. Por tanto, la vida de Cristo sigue estando presente. Cristo está vivo en la medida en que nosotros vivamos la misa en la iglesia y fuera de la iglesia. Se trata de convertirnos en sagrarios vivientes entre las calles, en la oficina, en la universidad, en el hogar, en la cárcel, en el campo de juego, de fútbol, y en el campo de trabajo. Tanta gente, tantos inmigrantes que nos están viendo, que sí, ahí se trata de hacerse misa, que es hacerte sacrificio, hacerte alimento y hacerte alabanza agradable al Padre. Hay una cosa que me gustaría decir que me acaba de surgir en este momento. Muchas veces, gracias a este programa, gracias a Dios que se puede hacer este programa, hay personas que se comunican conmigo o con el Sembrador y que dicen que tal invitado o que tal sacerdote o que tal persona que vino al programa habló muy bonito y dijo algo muy lindo. ¿Cómo le puedo hacer yo para vivir algo así? ¿Cómo puedo hacer yo? Esas son las preguntas de muchas personas que llaman o que se acercan al Sembrador. En este programa he escuchado pues cosas muy hermosas, ¿no? Decía Thais hace un momento, hay que aprender a morir a uno mismo. Morir a uno mismo no es lo que está de moda, todo lo contrario, ¿no? Entonces me preguntaba yo mientras Thais hablaba, ¿y cómo puede uno desear morir a uno mismo en este mundo en que lo contrario es lo que se nos pinta en todas partes? Y después hablaba el Padre y decía esto tan hermosísimo que casi me hace llorar, de mi cuerpo no está debajo de tus rodillas, mi cuerpo está en tus manos, ve y repártelo. Eso tan bonito que dijo Thais, eso tan bonito que dijo el Padre, se logra gracias a una vida de oración, se logra gracias a una vida de ir a misa y de vivir la misa, ¿no? Entonces, si queremos no solo decir cosas bonitas, sino vivir esas cosas bonitas, eso que mueve nuestro corazón, pues empecemos por a través del libro o no a través del libro, empezar a vivir un poco más la Eucaristía, ¿no? Sí, y ser hijos en el Hijo. Hay una pintura de Thais preciosa que es el Padre Nuestro, que es justamente el alma, representada por ella, no, una mujer. Una mujer. Y que toma a Jesucristo, ¿no? Y se presenta ante el Padre. Entonces, lo importante es ser hijo en el Hijo. Creo que valdría la pena explicar un poco ese cuadro, porque es justo el resumen de lo que tú estás preguntando, me parece. Sí, como que retomo lo que decías, para decir, la vida cristiana no es de héroes. La vida cristiana es de aquel que ha sabido ponerse debajo de la fuente en donde se derrama la gracia. Y ha dicho, yo no puedo solo, yo no sé solo, necesito que te derrames. Y en ese derramarse de Dios, lo primero que hace es que nos convierte en hijos. ¿Y cómo es un hijo? Dependiente totalmente de sus padres. Y no ama diciendo, a ver, ma, yo te cocino. A ver, pa, yo voy a trabajar y te pago. No. Los hijos aman de modo pasivo.
reciben el amor de sus padres y al recibir el amor de sus padres demuestran su cariño, basta. Y este cuadro muestra una persona vestida de color azul, que en la iconografía bizantina es la humanidad, que como abraza el Pantocrátor, el Cristo, y ese Cristo se hace en ella hijo. Y se abre el cielo, del lado derecho hay un cielo abierto, y después esa unión y ese Padre nuestro se convierte en la alabanza más bonita a Dios Padre. ¿Qué palabra más bonita puede escuchar Dios Padre que Abba Padre? Más que le digamos, bendito seas Creador, eres mi Padre. Y reconocer que podemos dar poco. Hay un cuadro del ofertorio en donde las manos del alma simplemente dan unas cuantas semillas. Yo, cuando estoy por empezar la liturgia de la Eucaristía, o sea, me doy cuenta que tomo vino, agua, que los tomé en la sacristía, que costaron unos cuantos dólares, y eso se va a convertir en Dios. O sea, es que hay una desproporción. O sea, de lo que el hombre puede poner para que después Dios se derrame absolutamente. Es una desproporción en donde yo en la confesión digo mis pecados, o sea, doy basura y recibo la gracia y la amistad de Dios. Desproporción. Yo doy un poco de pan y un poco de vino y recibo el cuerpo de Cristo. Yo doy un corazón agrietado, roto, que no tiene un destino claro, y recibo al camino, a la verdad y a la vida. Dios trabaja en la desproporción. Dios necesita nuestra debilidad para que se muestre su fortaleza. Otro misterio. Sí, ya, puros misterios. Pero ¿sabes Pero quién lo vivió? este me encantó. Necesita ese ya fue mi favorito de hoy, yo creo. Porque a veces me siento pero tan poquísima cosa. Pero qué bonito que así Dios me ama y Así me te necesita. acepta, Sí. Pero ¿sabes quién lo vivió? María, la Virgen. Y en el libro también tiene cada uno de los capítulos las actitudes de la Virgen. Concluye con eso, cómo vivir en María la misa, cómo la vivió ella. Y sus palabras pueden ser nuestras palabras. Yo soy una sierva, soy una esclava del Señor, pero hágase en mí, ¿no? Hágase en mí. Ya me dieron más ganas de leer el libro. Con esto de María ya. ¿Ya te convencimos? Sí, ya de por sí tenía ganas, pero ya con esto de María, pues ya. No me lo pierdo. Hoy mismo empiezo. Te lo voy a regalar. Muchas gracias. Y me lo dedicas, por favor, los Claro dos. que sí. Yo quisiera, nos quedan unos breves minutitos, unos 4 minutitos más o menos, que es ya muy poco tiempo. Tips para vivir la misa, tips para podernos adentrar un poquito más en este misterio. Claro, sé que están en el libro, pero vamos compartiendo un poquito, ¿no? Pasen un poco de información. Bien, lo que decíamos un poco, repitiendo, llegar muy abiertos, llegar con el deseo de, importantísimo esto, no vivir un rito, no vivir un deber, no vivir el mandamiento de la iglesia de ir. Querer ir a una fiesta en donde voy a encontrar a un amigo que me va a alimentar y va a poner buena música. Los del coro, por favor, esfuércense. Cooperen con la causa. Cooperen con la fiesta. Échenle ganas. Pero esto es importante. Lo primero que diría, estar abiertos a encontrarme con una persona. No me voy a encontrar con un rito. No voy a ejercer mi deber en la cultura en la que me tocó nacer, ni modo. Vengo a encontrarme con una persona que me va a hablar. Y por tanto, estar muy atento a lo que me va a ir diciendo en la liturgia de la palabra y después en cada uno de los signos en donde Dios suele hablar en la profundidad del corazón. Cuando uno pronuncia una homilía como sacerdote, después la gente dice, me encantó lo que dijo esto, y a mí me dijo esto, y a mí me dijo esto. Y no te parece, pero parece que uno pronunció 8 homilías, ¿no? O sea, un mensaje por aquí, otro. Quiere decir que no hablaste tú, habló el Espíritu Santo directamente al alma. ¿Cuál debe ser? Y yo diría una sola cosa, todo me parece muy cierto, pero si nada sucede, ¿no? Si no aprendo algo nuevo, si no me puedo unir con Dios, si el coro no me gustó. Si el coro no me gustó, si el padre no hace bien la homilía, díganle a Dios esta frase, te amo. A Dios le encanta que sus hijos en la comunión le digan, Señor, te amo. Y eso une. O sea, no hay más que hacer, sino expresarle con todo el corazón y con todo el alma, yo te amo. ¿Y qué tal si
este domingo, antes de ir a misa, le pedimos a María que nos acompañe, ¿no? Y nos lleve de la manita. Así es, así es. Creo que podemos terminar con una oración preciosa, quizás una de las más bonitas del libro, que dice: Jesucristo, esposo de mi alma, me presento deseoso de unirme a ti en el cáliz. Permite que mi sangre, unida a la tuya, se derrame por el bien de mis hermanos los hombres. Tus hijos te buscan, empápalos de vida. El mundo necesita de tu misericordia. No le niegues tu perdón. Tienen sed de ti, sed de tu sangre, que los purifique y los salve. Concédeles el don de recibir tu preciosa sangre y junto a ella de recibirte a ti. Vamos a misa a unirnos con una persona real que es la que más nos conoce, la que más nos ama y la que tiene unos sueños inextinguibles sobre nosotros. Cuando nosotros llegamos con nuestros pecados, llegamos con una mochila cargada a las espaldas que nos encorva. Dios no está viendo eso. Dios lo acepta, lo tira en la confesión y hace que a nuestras espaldas le salgan alas para alcanzar el sueño que Dios tiene sobre nosotros. El sueño que es, sobre todo, el hacerse una sola cosa con nosotros, como está en la portada de este libro. Sí, a él no le importa, todo lo contrario. Le encanta que vayamos así. Porque lo que más le gusta es sanarnos y nos ama tanto que es como una mamá, ¿no? Lo que decías. O sea, si a mi hija le duele algo, pues lo que más me gusta es curarla para que vuelva a sonreír, ¿no? Así que Editorial El Arca, la misa Misterio de Comunión, a todo el mundo repartido. Comuníquense, el mail estuvo ahí todo el tiempo, así que si gustan, pues acá está. La misa Misterio de Comunión. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, Muchísimas Thais. gracias. Muchas gracias por haber Rosy. estado con nosotros. Gracias, Padre Carlos Padilla. Gracias a ti, Lo Rosy. invito a otro programita, porfa, para que nos cuente. Nos vemos la próxima semana, amigos. Se nos terminó el tiempo. Que Dios les bendiga. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un mensaje de Dios para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Uno de los valores en nuestra vida es la honradez. Honradez significa integridad de vida, honestidad y rectitud en los comportamientos, tanto en lo personal como en lo social. El fantasma de la corrupción recorre todo nuestro mundo y de un modo especial nuestro propio país. Da la impresión que ya no hay lugar para la honradez. Tengamos honradez con nosotros mismos y con la sociedad.